Buenas tardes, señores. Bueno, el vídeo de hoy es un vídeo especial, la verdad. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre una charla en genética en el diamante de Gould. Y no hay mejor persona ni mejor compañero para poder explicarlo mejor que Tomeu Seguí, un compañero, un amigo, doctor en biología, experto en zoología, directiva del Club de Diamante de Gould, gran criador de esta especie, gran persona. Y bueno, la verdad que es un vídeo que ya muchísimo habéis preguntado siempre que por favor pusiese un vídeo sobre una charla genética explicando un poco desde el inicio el tema de la genética, y eso es lo que hemos hecho, ¿no? En el vídeo de hoy el compañero Tomeu pues va a explicar de manera detallada en su ordenador sobre el inicio un poco de la genética, sobre los clásicos en el diamante de Gould. Y bueno, la verdad que espero que os guste porque es un vídeo muy bueno, muy bonito para todos aquellos nuevos que empiezan en esta especie, y para los que no también, vale para todo el mundo. La verdad que es muy interesante. Y bueno, os dejo con él, espero que disfrutéis porque la verdad que merece la pena que quedéis viendo, y ahora seguiremos hablando. Es un placer aceptar la invitación del Aviario Vera para hacer esta pequeña aportación a su canal de YouTube, y a su vez es un honor hacerlo por la amistad que me une y el respeto hacia la familia Vera y hacia todo el equipo de Ornivera. Este espacio tiene la finalidad, y nos hace ilusión, hacer un acercamiento fácil y sencillo a la genética básica del diamante de Gould, muy especialmente pensando en aquellos aficionados que se inician en la cría de esta especie. Os recomiendo, especialmente para los que seáis socios del Club Español de Criadores del Diamante de Gould, que reviséis los contenidos que aparecieron en el número 1 de la revista oficial del club, porque muchos de ellos aluden a varios de los temas que vamos a tratar hoy. Para hacerlo más sencillo, lo vamos a ver con unos gráficos que van a ilustrar y van a simplificar la comprensión de los aspectos más teóricos de la genética de esta especie. Gracias al ordenador vamos a poder ver unas imágenes. Lo que tenemos en pantalla son los cromosomas de un diamante mandarín a la izquierda y de un canario a la derecha. Podemos ver marcados con Z y W los que van a ser los cromosomas sexuales, que en las aves determinan el sexo, siendo la hembra el sexo que tiene un cromosoma W y un cromosoma Z, mientras que los machos son ZZ. En la parte inferior podemos ver los mismos cromosomas ordenados por pares de cromosomas homólogos. Las aves en su mayoría tienen 80 cromosomas, siendo 40 pares de cromosomas homólogos, es decir, iguales. Se ordenan número 1, número 2, número 3 y así en su totalidad, y como vemos el par de cromosomas sexuales son el ZZ machos y ZW hembras. Los cromosomas sexuales, como ya hemos indicado, van a ser ZZ en el macho. Aquí he dibujado dos brazos, o sea, dos cromátidas, pero son copia una de la otra, con lo cual cada cromosoma tiene un solo locus para cada gen, y cada cromátida es copia idéntica de la otra. Al tener dos cromosomas sexuales, los machos van a poder aportar información genética de las mutaciones que nos interesan en cada uno de ellos. En cambio, las hembras, como sexo hemicigótico, es decir, tiene solamente un cromosoma Z, porque el segundo cromosoma de este par es el W, que no va a aportar la información genética más allá de la determinación del sexo. Tenemos, a la par que los cromosomas sexuales Z y W, todos aquellos pares de autosomas, de cromosomas homólogos autosómicos, y sobre estos asientan mutaciones como la naranja, que está ubicada en el cromosoma 8, como la azul, como la pecho blanco o la pecho lila, que es una serie alélica para un mismo gen,
y como mutaciones ligadas al sexo que se van a ubicar sobre el cromosoma sexual Z, tenemos el melanismo de la máscara, o sea, el cabeza roja, negra, etcétera, la mutación pastel, la mutación Nino, la mutación marfil, la mutación Bruno. Si estudiamos ahora el color de la cabeza en el diamante de Gould, nos encontraremos que un macho con 2 cromosomas Z posee en cada uno de ellos un locus para el gen red, marcado o denominado con R mayúscula, que es el dominante y que establece la existencia de una máscara, en principio de color rojo, y de un ribete. En este caso es un macho homocigoto para el rojo, entonces va a presentar una máscara roja con un ribete. Si otro macho tiene un cromosoma ZR, pero el otro cromosoma sexual tiene el alelo negro para este locus, al ser recesivo el negro sobre la presencia de máscara con ribete, no va a melanizarla, va a dominar la presencia de máscara con ribete y vamos a tener un macho con máscara roja y ribete, pero portador de cabeza negra. Únicamente en el caso de tener un macho cuyos 2 cromosomas Z presenten el alelo mutado negro, va a presentar una máscara enteramente negra. La melanización de la máscara no deja ver el pigmento rojo que subyace, aunque lo veremos en el extremo del pico, y vamos a ver pues la cabeza enteramente negra. Es lo que todos conocemos como los diamantes de Gould en cabeza negra. Bien, vamos ahora a combinar estos cromosomas sexuales Z que nos determinan la presencia de máscara con el color de la máscara roja o naranja cuando no tengamos la melanización total que marcaría el alelo mutado en homocigosis. En este caso es un macho en cabeza roja, porque el rojo domina sobre el negro en la expresión de la máscara, pero ¿qué pigmento va a manifestar, vamos a apreciar en esa máscara? ¿Rojo o naranja? Bien, para eso esa mutación se ubica sobre el cromosoma 8 y en el locus para el gen naranja disponemos del alelo ancestral, que es el rojo, que domina sobre el alelo mutado recesivo, que es el naranja. En este caso, aunque sea un macho portador de naranja, su cabeza va a ser roja y va a presentar una máscara roja con su correspondiente ribete. En cambio, en el caso de que tuviésemos homocigosis, es decir, 2 genes naranjas en el cromosoma 8, la mínima configuración genética para la máscara la veríamos en un macho con máscara pero de color naranja. Únicamente en el caso de que tuviésemos los 2 alelos negros, veríamos un cabeza negra, y el color del pico, al no poder verlo en la máscara porque esta está enteramente melanizada por la expresión del alelo recesivo de cabeza negra, solamente apreciaríamos el color del pigmento, o sea, el caroteno, la cantachantina roja o la luteína naranja, que es el pigmento que expresa ese ejemplar, que es capaz de metabolizar ese ejemplar, lo veríamos solo en la punta del pico. En el caso de la hembra, al ser hemicigótica, solamente va a tener un cromosoma Z y un solo alelo, y ese va a determinar el color. En este caso es una máscara con ribete y es una hembra en cabeza roja. Si le añadimos el cromosoma 8 para determinar qué pigmento es capaz de sintetizar este ejemplar, veremos que el alelo ancestral rojo es capaz de generar la cantachantina y va a dominar sobre el naranja, con lo cual vamos a tener una hembra con máscara roja. En cambio, si en el cromosoma 8 se presenta la mutación recesiva en homocigosis, con 2 alelos naranjas, la síntesis de la cantachantina queda interrumpida en el estadio de la luteína, que es un precursor
de la canthaxantina. Entonces el ejemplar solamente va a presentar la luteína, es el único carotenoide que va a sintetizar este ejemplar. Por tanto, la máscara no podrá ser roja, va a presentar una máscara con su ribete, pero no va a ser roja, va a ser una hembra en cabeza naranja. Si la hembra presenta el alelo mutado para la cabeza negra en su cromosoma Z sexual, solamente apreciaremos el color, sea rojo o sea naranja, solamente lo vamos a ver en el extremo del pico. Por tanto, el que un ejemplar sea cabeza negra no indica que no esté sintetizando un carotenoide rojo o naranja, lo va a seguir sintetizando, al menos en el ejemplar ancestral. Lo que pasa es que solamente lo vamos a poder apreciar en la punta del pico. Vamos a simular ahora, a efectos prácticos y para entender un poco el funcionamiento, cómo lo podemos enfocar en la cría y entender lo que está pasando, vamos a simular el cruce de un macho que va a ser un cabeza roja, heterocigoto tanto para la cabeza negra como para el pigmento naranja, con una hembra en cabeza negra que va a ser naranja en cuanto al pigmento que es capaz de sintetizar. ¿Por qué he elegido este ejemplo? Que es solamente un ejemplo. Aquí puede haber pues un homocigoto, un macho que no porte cabeza negra, un macho en cabeza naranja, etc. He puesto este simplemente por la elevada cantidad de fenotipos que nos va a poder ofrecer, que lo vamos a ver a continuación. Durante la espermatogénesis, cada cromosoma va a ir bien a un espermatozoide, bien a un óvulo en el caso de la hembra, y eso pasa, o sea, la segregación de cada par de cromosomas homólogos va a ser para cada uno de ellos. O sea, aquí el ejemplo está hecho para el cromosoma Z, que puede ir a un espermatozoide junto con el cromosoma 8, que porte pues el alelo ancestral para el color rojo. Igualmente, este cromosoma por probabilidad podría combinarse con el otro, dando lugar al otro homólogo del cromosoma 8, dando lugar a un ZR con el alelo naranja. Y el otro cromosoma Z podría ir con el cromosoma 8 que porta la mutación naranja, o podría ir con el que aporta el alelo ancestral, dando lugar a 4 tipos diferentes de espermatozoides, cada uno de ellos con un 25% de probabilidad y con 4 cargas genéticas diferentes para esta configuración de genes. Un 25% de este tipo, de este tipo, de este tipo y de este tipo. Y esto es una probabilidad. En el caso de la hembra sucede exactamente igual. La combinación en la fase de formación de los óvulos, la combinación de este cromosoma con este va a dar este tipo de óvulo, igualmente que si se combina con el otro, ya que ambos no son el mismo, pero aportan el mismo alelo. Y en el caso de que la hembra aporte al óvulo el cromosoma W, va a codificar una hembra con el alelo naranja, y si ocurre con el otro cromosoma, la probabilidad es un cuarto, pero claro, son 2 tipos diferentes de óvulos, ya que este es como este y este es como este, lo que nos da un 50% de óvulos con una carga para machos naranjas y un 50% para hembras naranjas. ¿Qué ocurrirá durante la fecundación? Vuelve a ser un tema de probabilidades y de proporciones. Habíamos dicho 4 tipos diferentes de espermatozoides, cada uno de ellos con un 25% de probabilidad de generarse, y un 50% de óvulos para esta configuración y para esta otra. Si este espermatozoide fecunda este óvulo, vamos a tener esta configuración genética que nos codifica un macho en cabeza roja.
Si es este otro óvulo el que fecunda, perdón, este otro espermatozoide el que fecunda este óvulo, la configuración ya va a ser para un macho en cabeza naranja. Si es este otro, va a ser un macho en cabeza negra, pero que como es capaz de sintetizar la canthaxantina, la vamos a ver en el extremo del pico. Y finalmente, la última combinación genética en la fecundación del último tipo de espermatozoide fecundando los óvulos que codifican un macho será un cabeza negra en pico naranja. Si este espermatozoide no fecunda este óvulo, sino este otro, vamos a tener una configuración para hembra en cabeza roja. Igualmente para hembra en cabeza naranja, igualmente para hembra en cabeza negra pero pico rojo, y finalmente la última posible combinación va a ser una hembra en cabeza negra y pico naranja. Si os fijáis, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tipos diferentes de fenotipos, 4 para hembras y 4 para machos, cada uno de ellos con un 12,5%, es decir, un octavo de probabilidad de suceder. Y esto, la genética es matemática pura. Solamente pueden darse este tipo de combinaciones. No pueden existir otras a partir de este cruce. Y lo que hace una calculadora genética no es más que esto, que lo podemos hacer en casa con una tabla, siempre que conozcamos exactamente lo que porta cada ejemplar nuestro. Y lo podemos hacer no con dos genes, con tantas mutaciones como nos interese. Las calculadoras hacen eso y lo que nos dan son probabilidades de aparición de uno u otro de los fenotipos y genotipos que es posible que aparezcan. Ahora bien, ¿qué es una probabilidad? Vamos a poner un ejemplo. Un dado pues tiene 6 caras, cada una de ellas tiene la probabilidad matemática de 1/6 de que se dé. Pero si tiramos 6 veces el dado, no nos van a salir una vez cada cara. Para que salga una vez cada cara y la probabilidad matemática se materialice, hacen falta un altísimo número de repeticiones. Es decir, vamos a tender a estas probabilidades cuantos más pollos le saquemos a la pareja o cuantas más veces echemos el dado a rodar. Espero que este ejemplo os haya sido útil. Lo podéis reproducir con cualquiera de las mutaciones conocidas para el diamante de Gould, y no es un tema complejo, simplemente necesita un poquito de percepción, de conocimiento, y vamos a ser capaces de generar nuestras propias descendencias a priori de formar la pareja. Muchas gracias. Bueno, pues como habéis visto es un vídeo súper interesante en el que espero que os haya resuelto a muchísimas dudas que teníais, muchas preguntas que teníais por contestar, y bueno, la verdad que podéis acudir a este vídeo cada vez que queráis, cada vez que tengáis alguna duda, porque la verdad que lo ha explicado muy bien. Estoy muy agradecido a este amigo y nada, en el próximo vídeo va a ser sobre la cría natural del diamante de Gould. No os lo podéis perder porque es un vídeo también fantástico, la verdad, muy interesante, que os va a gustar también mucho, como este que hemos tenido hoy del compañero Tomeo. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo a todos.